Revisemos ahora algunas propiedades de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una consecuencia de la tercera ley de Newton, que recordemos que dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentido opuesto. La fricción se presenta cuando queremos deslizar o desplazar un cuerpo que está en contacto con otro. Se ocurre un rozamiento o una fuerza de fricción, que esta fuerza es opuesta al movimiento o movimiento que queremos hacer con respecto a la superficie. Las ventajas y desventajas de la fuerza de fricción pueden ser variadas. Van desde la ventaja puede ser el agarre de las cosas, la sujeción de las cosas, y la desventaja puede ser quizás los desgastes en las cosas que están rozando o están teniendo fricción. Bueno, la fricción se produce debido a la interacción entre las irregularidades de las dos superficies. Digamos que queremos mover este bloque para la izquierda. Entonces, debido a que el bloque y la superficie entre ellos presentan ciertas porosidades y ciertas rugosidades entre las superficies, pues se produce una fuerza que se opone al movimiento que queremos hacer. Y este movimiento es contrario en forma paralela y contrario al movimiento. Si el movimiento es hacia acá, pues la fuerza de fricción es hacia el otro lado. O al revés, si la fuerza que queremos aplicar en este bloque es hacia acá, la fuerza de fricción va en sentido contrario. Observemos que también el bloque presenta además otras dos fuerzas que ya hemos mencionado, la del peso que va hacia abajo y la fuerza normal, que es la fuerza que presenta la superficie para sostener el cuerpo. Tenemos dos tipos de fuerza de fricción, una estática y una dinámica. La fuerza de fricción estática es la fuerza de oposición al movimiento justo antes de que empiecen a moverse las cosas, al movimiento inminente. Digamos que queremos mover este cofre hacia acá y aplicamos una fuerza, pero no lo hemos logrado. Ahora, ¿por qué no hemos logrado mover el bloque? Pues podrían ser dos cosas. Podría ser debido al peso y la otra cosa es debido a la fuerza de fricción. Si aplicamos una fuerza para acá, que no es lo suficientemente grande para moverlo, pues se presentará una fuerza que se opone debido a la rugosidad de las dos superficies entre el bloque y la superficie, el bloque del cofre y la superficie. Ahora, toda la fuerza que aplicamos justo antes de que empiece a moverse será la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción dinámica es la fuerza que presenta la superficie con el cofre ya cuando el bloque se está moviendo. Digamos que hemos aplicado la suficientemente fuerza para deslizarlo, para moverlo, y mientras se está moviendo, pues nos costará un trabajo, y esa será la fuerza de fricción, que igual se tendrá dirección opuesta al movimiento. La fuerza de fricción estática la representamos con una F cursiva, subíndice S, fricción estática, y la fuerza de fricción dinámica la vamos a representar de la misma manera, pero con una D o con una K. Bueno, pues la fuerza de fricción tanto estática como dinámica dependen de dos cosas. La fuerza normal, que ya dijimos que es la fuerza que hacen las superficies para sostener los objetos, y de un coeficiente, ya sea estático o dinámico. Este coeficiente de fricción va a depender del material en que estén hechas las superficies. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática va a ser el coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal, y la fuerza de fricción dinámica va a ser lo mismo, solamente que va a ser un coeficiente de fricción dinámico. Es decir, la fuerza de fricción dinámica será igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de fricción dinámico. Bueno, la fuerza de fricción cinética o estática tendrá unidades de newtons. La fuerza normal también tiene unidades de newtons, pero el coeficiente de fricción cinética o estática carece de unidades, no tiene unidades. Aquí podemos ver alguna tabla de los coeficientes aproximados de fricción. Fricción estática, coeficiente de fricción estática y coeficiente de fricción dinámica. Y la lista de los materiales, observemos estos dos. Caucho sobre concreto seco, es decir, el caucho es el material que están hechas las llantas. Entonces, una llanta sobre un concreto seco pues tendrá un coeficiente de fricción de 0.9, pero si el concreto está mojado, pues es menor. Lo mismo que con la fricción dinámica. Es decir, el coeficiente de fricción dinámica para una llanta sobre concreto seco es de 0.7, pero se vuelve menor si el concreto está mojado. Es decir, requerimos más fuerza, o se requiere más fuerza de fricción, existe una mayor fuerza de fricción cuando el concreto está seco que cuando está mojado. Es decir, es más fácil resbalar las cosas cuando el concreto está mojado. Bueno, resolvamos los ejemplos. Ejemplo 1 dice: un instante antes de que una viga de madera que tiene un peso de 490 comience a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se aplica una fuerza máxima de fricción estática cuya magnitud es de 392, como se ve en la figura. Calcular el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. Recordemos que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal.
Por lo tanto, si yo quisiera el coeficiente de fricción estática, sería la fuerza de fricción estática dividida entre la fuerza normal. Ahora, ¿de dónde sacamos cuánto vale la fuerza de fricción estática? Aunque el problema ya no lo da, sale de la primera ley de Newton. ¿Cómo sabemos que es la primera ley de Newton? Porque dice que la viga todavía no tiene movimiento antes de que una viga comience a deslizarse, o sea, está quieto. Sabemos que entonces la primera ley de Newton dice que la suma de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Esta y esta. Esta que está a la derecha va positiva, menos la que va a la izquierda, que es la fuerza de fricción. Recordemos que si el movimiento lo queremos hacer para acá, la fuerza de fricción va en sentido opuesto, es la fuerza de reacción. Fuerza de fricción estática igual a 0. Aquí quiere decir que si este está restando, pues pasa al otro lado sumando. Entonces la fuerza de fricción estática es realmente la misma que la fuerza que yo estoy haciendo, es decir, 392 newtons. Ahora, ¿dónde obtenemos la fuerza normal? Pues la fuerza normal sale también de la primera ley de Newton. Como no se mueve, también puedo decir, el bloque como no se mueve, también puedo decir suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Pues hacia abajo el peso, lo ponemos negativo, menos W, y hacia arriba la fuerza que hace la superficie para sostener el cuerpo, que es perpendicular a la superficie, ¿no? Si está en la superficie, la fuerza perpendicular es la que va para arriba, más la fuerza normal igual a 0. Por lo tanto, este que está restando pasa a sumar al otro lado y me queda que la fuerza normal es igual al peso, que en este caso son 490 newtons. Ya tengo los dos valores, por lo tanto, el coeficiente de fricción estático sería igual a la fuerza de fricción estática dividida entre la fuerza normal. Esto es 392 entre 490 igual a, vamos a sacar calculadora aquí, y ponemos 392 entre 490. Da 0.8 unidades de fricción estática. Ejemplo 2, dice calcular la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo cuyo peso es de 500 newtons para deslizar horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie que tiene un coeficiente de fricción dinámico de 0.4. Lo primero que vamos a ver es que quiero calcular la magnitud de la fuerza que necesitamos aplicar para mover el cuerpo. Si podemos ver en la figura aquí, la fuerza que necesitamos aplicar es esta que está acá, es la que va para acá en el eje de las X. Ahora, cuando yo quiera mover este bloque, pues presentará una fuerza de fricción dinámica a velocidad constante. Vamos a marcarlo aquí, que se mueve a velocidad constante. Como vamos a aplicar la fuerza para acá, la fuerza de fricción dinámica, porque se va a mover a velocidad constante, va a ser en el sentido opuesto. Ahora, como es velocidad constante, aquí yo voy a usar la primera ley de Newton. Entonces, como la fuerza, lo primero que quiero que veamos es como la fuerza está en el plano de las fuerzas en X. Entonces voy a aplicar aquí suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque va a velocidad constante y esa es la primera ley de Newton. Ahora podemos ver que la fuerza que quiero aplicar va a la derecha, es positiva, pero se le suma otra que se opone a este movimiento, que es la fuerza, menos la fuerza de fricción dinámica, porque se va moviendo, igual a 0. Entonces la fuerza que yo quiero, este que está negativo, va a pasar a positivo. Entonces la fuerza que yo busco en realidad es de la misma magnitud que la fuerza dinámica. Ahora recordemos que la fuerza dinámica es igual al coeficiente de fricción dinámico, que ya lo tengo por acá, multiplicado por la fuerza normal. Ahora, ¿cuál es la fuerza normal? Pues no la conozco, es la fuerza que hace la superficie, pero no la conozco. Como el bloque se mueve a velocidad constante hacia la derecha, pero en el eje de las Y no se mueve, este bloque nada más se mueve en el eje de las X, en el eje de las Y no se está moviendo. Como no se está moviendo, también podría aplicar la primera ley de Newton en el eje de las Y. Ahora, es decir, suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Pues hacia abajo el peso, este que está acá, y hacia arriba la fuerza normal igual a 0. Por lo tanto, este que está restando pasa sumando y me queda que la fuerza normal realmente es el peso, que son 500 newtons. Ahora sí, aquí sustituyendo mi fórmula,
la fuerza de fricción dinámica se me da en el problema es 0.4 multiplicado por la fuerza normal, que son 500. Tomamos la calculadora y ponemos 0.4 por 500. Nos da que la fuerza de fricción dinámica es de 200 newtons. Ahora, yo no buscaba la fuerza de fricción dinámica, yo buscaba la fuerza que necesitamos para aplicar, para mover este bloque con esa velocidad. Pues aquí está, directamente. Entonces la fuerza realmente es 200 newtons, es la misma magnitud.